Lo dijo él. A primera hora. Está con nosotros María Gabriela Dávila. Ella en su momento se desempeñó como gerenta de MGIRS y es especialista en temas ambientales. María Gabriela, bienvenida, buen día, qué gusto. Buenos días. Buenos días a todos, Fabricio, Andrea, muchísimas gracias por permitirme compartir este espacio. Gracias a usted por la gentileza. A ver, dos temas que motivan justamente esta entrevista con María Gabriela Dávila. El uno tiene que ver con una inquietud que le formulamos hace pocos días al gerente de Maceo acá, Andrea, quienes hablan en este espacio. Hoy estamos 12, en 7 días, en exactamente una semana, terminará el contrato que al momento tiene la empresa de aseo Maceo con el consorcio Recovac para la recolección de basura en Quito. A partir del 20, este proceso lo manejará directamente Maceo. El gerente nos explicaba que están generando algunos contratos adicionales para poder garantizar que no haya problemas para el servicio de recolección de basura. Me gustaría su criterio sobre el fin de este contrato. ¿Hay o no el riesgo de que eventualmente Quito pueda enfrentar alguna situación, ojalá que no un colapso, pero alguna situación de complicaciones sobre la recolección de basura a partir del 20 de mayo, María Gabriela? A ver, yo creo que primero tenemos que retrotraernos al 2018, por qué se creó este contrato y por qué se originó el contrato de Recovac. En febrero del 2018, Maceo declaró emergencia sanitaria porque no tenía la capacidad técnica de poder recolectar la basura de la capital. ¿Y por qué no tenía esa capacidad técnica? Porque las unidades operativas en ese momento no estaban, primero habían cumplido su vida útil y segundo no estaban operativas al 100%. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿qué pasó en su momento para que ahora que vamos a tener ese mantenimiento preventivo y correctivo de todas las unidades por parte de Maceo no vuelva a ocurrir? Y ahí esa es la preocupación que yo tengo. Si bien es cierto, el contrato establece que a la salida de Recovac ellos van a dejar primero el taller que está instalado por parte de Recovac y también los elementos que se requieren para los primeros mantenimientos. Tenemos que tomar en cuenta de que si no existe una buena planificación y una buena ejecución, porque no solamente es un tema de planificación, sino también un tema de ejecución de lo que se ha planificado, podríamos tener, no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, un problema que vaya a hacerse parecido al del 2018. No pienso yo que el servicio público no necesariamente es igual a ineficiencia. O sea, el servicio público puede ser eficiente. Sin embargo, tenemos que también conocer las limitaciones del servicio público, ¿no es cierto? Porque nosotros no podemos administrar un servicio como un privado, porque nosotros tenemos normas, reglamentos, leyes, planificaciones que tenemos que cumplir y que eso demora los procesos de contratación. Entonces aquí el problema no es, bueno, primero creo que hay que aclarar que Maceo es quien genera el proceso y el servicio de recolección. Es decir, la recolección al 100% la establece Maceo a través de su infraestructura, de su personal, que eso es algo que me deja en cierto sentido tranquila, y de sus instalaciones. ¿Qué es lo que Recovac hacía en este contrato? Es el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. El contrato dice específicamente que es la administración y la gestión del servicio. ¿Qué implica la administración y la gestión del servicio? Dentro de este contrato, ellos establecen una garantía de operatividad del 85% de la flota. Eso quiere decir que los tiempos de respuesta para cualquier circunstancia que se pueda presentar con alguno de los recolectores efectivamente tiene un tiempo de respuesta establecido. Esa es responsabilidad del consorcio privado. Esa es la responsabilidad del consorcio. Ese porcentaje que usted señala de tiempo de respuesta es adecuado. Claro, y es por eso que últimamente en estos años hemos tenido este problema de la recolección, ¿no es cierto? Tenemos un taller autorizado, un taller que está estableciendo los mantenimientos preventivos correspondientes y que también tiene tiempos de respuesta efectivos y rápidos cuando estos siniestros ocurren. En ese sentido, entonces, ¿se debió renovar este contrato con Recovac? Yo creo que es muy temprano decir si se debió o no renovar un contrato con Recovac, sino que deberíamos ahora que
que va a salir este contrato, saber exactamente si efectivamente la administración tiene la capacidad de poder hacerse cargo de eso. Por ejemplo, ese porcentaje del 85%, ratificar que se va a esta empresa privada y con el manejo directamente de la empresa pública se puede garantizar ese tiempo de respuesta. Exactamente, lo que nosotros deberíamos preguntarnos es si Emaseo está en la capacidad de garantizarnos, como Recovac lo hizo, la operatividad de esas unidades de recolección. Nosotros, como decía ya Fabri, conversamos con el gerente. Él nos ha dicho que sí, ha garantizado y ha repetido varias veces que sí está Emaseo en posibilidad de tomar estas, digamos, acciones que estaban en manos de Recovac. Para usted, ¿cómo está Emaseo ahora? Bueno, Emaseo ahora tiene un plan de renovación de flota que es importante también, considero. Y pienso que el momento en que uno está en la administración pública tiene que tomar la mejor decisión en el momento con las herramientas que uno tiene. Si nosotros nos ponemos a pensar también, el contrato de Recovac estableció $73 millones aproximadamente, de los cuales 65 eran el mantenimiento de los 54 vehículos en un año, digamos en 5 años. Entonces, eso también implica que más o menos son $13 millones anuales en temas de mantenimiento. Ahora, tendríamos que verificar si efectivamente esos dineros que se gastaron en este mantenimiento son necesarios y son eficientes para poder renovar una flota como así lo está haciendo ahora Emaseo, o si definitivamente es necesario que este servicio sea Recovac, o sea cualquier otra empresa, sea tercerizado. Ahora, yo pregunto, porque esto también nos decía el gerente, pasamos de un contrato integral con el consorcio Recovac, nos decía que no hay mecanismo legal para renovarlo, o sea que no se puede renovar ese contrato, pero claro, hablan de varios contratos para asegurar que la flota va a seguir funcionando y tengan este mantenimiento preventivo y luego frente a contingencias. Lo conveniente no sería tener un nuevo contrato integral, entendiendo que no se podía renovar este contrato, pero un nuevo contrato integral con otra empresa, otro consorcio, no tengo idea, para manejar esto que ha venido siendo materia justamente este trabajo de este consorcio privado, María Gabriela. Bueno, a mi criterio yo creo que sí sería importante tener una empresa tercera que nos brinde ese mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias, porque muchas veces cuando uno está en la administración pública siempre anda apagando incendios. Y yo creo que es importante que nos dediquemos a hacer una cosa y bien para que tengamos esa tranquilidad de poder planificar una ciudad y el crecimiento de una ciudad hacia futuro. Tuve la oportunidad de leer que obviamente ustedes saben que aquí en Quito la gestión de los residuos como tal está dividida en 2 empresas que son Emaseo, que es la que recoge y traslada a las estaciones de transferencia, y MGIRS, que es la que trata la gestión de los residuos. Y aquí el tema es por qué seguimos nosotros teniendo 2 empresas cuando la gestión es integral y es una sola. Entonces sí me preocupa que a futuro nosotros, por un lado, MGIRS esté planeando o generando un nuevo complejo ambiental con toda la tecnología y todos los parámetros ambientales que se requiere y que requiere la ciudad, y por el otro lado, Emaseo esté tratando de renovar su flota, pero no hay un tema integral de los residuos que exista, ¿verdad? Porque la gestión es una sola y viene desde el origen, desde cómo se genera, desde cómo se traslada, cómo se trata. Entonces, si no tenemos esa conexión en general y un plan o un modelo de gestión integral, entonces, ¿qué estamos a futuro haciendo? Tal vez ahora nos vaya bien, a corto plazo podamos tener los mantenimientos, pero hacia futuro, ¿qué es lo que queremos para la ciudad? Ya le vamos a preguntar justamente el tema de cómo se trata cómo se tratan los residuos. Yo tenía este dato acá, que de esos 13 millones, esos 13 millones que usted ha señalado anuales, equivalen al 10% del presupuesto de Emaseo. Y este dato en cambio me lo pasaron, si Recovac recolecta el 90%, Emaseo apenas el 10%. Creo que eso también como para alimentar la discusión, María. Así es. Nosotros, según el último informe de diciembre de Emaseo, se necesitan 108 unidades para que podamos recolectar todos los residuos de la capital, pero solamente tenemos 87, y de esos 87, 54 tienen el mantenimiento y preventivo y correctivo por parte de Recovac.
Además que el momento en que nosotros garantizamos o que Recovac garantiza la operatividad de la gestión de los residuos, ellos tienen también dentro del contrato una obligación de tener unidades sustitutas que el momento en que ocurra una contingencia, una avería en alguna de estas unidades, ellos tienen una unidad de reparación para mandar inmediatamente y que el servicio no tenga estas falencias en la recolección. Pero esos 54 recolectores se supone que recolectan entre el 80 y 90% de la basura. ¿Por qué se necesitaría más entonces? Porque según el informe, algunos vehículos tienen que cubrir doble turno para poder hacer. O sea, la recolección de la ciudad de Quito es del 99.5, que es bastante, o sea, es muy buena. Sin embargo, ¿hasta cuándo puedes forzar un sistema que no tiene una planificación adecuada? O sea, tendríamos que tener siempre la vida útil de los camiones verificada, tendríamos que tener ese mantenimiento preventivo, tendríamos que mantener ese mantenimiento correctivo. Ahora, la pregunta también sería ¿cuáles son los tiempos que maneja el taller específico de Maceo? ¿Cómo está generándose? ¿Cuántos días se quedan estas unidades que van a repotenciarse en el taller de Maceo y no en el de Recovac? Entonces, hay algunas cosas que tienen que tomarse en cuenta, pero yo pienso que es importante el saber cómo esta administración y cómo las administraciones futuras van a poder gestionar ese servicio. Porque, como digo, a corto plazo yo pienso que esta administración se ha preparado, ha gestionado todas las actividades que corresponden para que no haya este desfase entre los servicios que se están dejando de prestar, pero al final vamos a tener que saber si la administración fue eficiente o no. En el 2018, en principio se pensaba arrendar los vehículos. Y luego hubo un problema con los trabajadores, con los sindicatos que no estaban de acuerdo, con el Consejo Metropolitano, no se dio el arrendamiento, se llegaron a 2 procesos de contratación y Recovac fue el segundo en menos de un año. Entonces, si nosotros sabemos cómo es la contratación pública, ¿verdad? Que toma sus tiempos, que tiene sus bemoles y también sus impedimentos muchas veces, porque uno lanza el proceso de contratación, pero no sabemos cuál va a ser su final. Si efectivamente se va a lograr cumplir la planificación y se va a adjudicar un contrato a tiempo, o si no se lo va a poder hacer. Entonces, todas estas cosas tenemos que prever, no solamente en la planificación, sino también en la ejecución de este servicio. Bien, hace poco Fabricio comentaba sobre el tema del tratamiento de la basura y ya hay una información también relativamente nueva, ¿verdad? Que después de más de 23 años de operación, el relleno sanitario va a iniciar su cierre técnico desde el 2026. Esto porque hay una propuesta de un proyecto, un nuevo complejo ambiental que ya entonces no sería en el INGA ahora mismo, sino en el INGA bajo. ¿Cómo mira este proyecto ambiental que se ha propuesto? Sí, mira, de lo que pude leer, la información que consta en las mismas páginas de la ANGIRS, este proceso de alianza estratégica que estaba ya en curso, en marcha, tuvo que ser parado para que pase a la alcaldía porque ahora quieren hacer una APP y no una alianza estratégica. Pero más allá de eso, lo que yo digo es, necesitamos una visión general e integral de los residuos, porque no solamente es un tema de poder tener en las estaciones de transferencia la tecnología necesaria para poder optimizar la basura, sino el que nosotros tengamos desde la concepción de cómo se producen los residuos o cómo se genera, si la ciudadanía está consciente del problema ambiental que causan los residuos, si la ciudadanía recicla o no recicla, cómo se puede reciclar, cómo se puede reutilizar, cómo se puede reaprovechar esos residuos. Desde ahí está la generación, porque ¿de qué nos sirve tener lindos camiones? Y muchas veces a mí eso me pasaba cuando estaba en la gerencia de la ENGIR, todo el mundo me decía, pero ¿por qué hablas de una separación en la fuente si en Maceo te recoge todo y mezclado? Entonces, ¿para qué me sirve a mí en mi casa generar esta separación si yo sé que cuando llegue a Maceo todo va a ir al mismo camión? Claro. Entonces, creo que la concepción de un modelo de gestión integral que necesita la ciudad es
como su palabra lo dice, integral, desde la generación, desde la concientización de la sociedad y de los ciudadanos, que necesitamos primero aprender que este no es solo un tema ambiental, sino también un tema social, porque acuérdense que el proceso de los residuos también tiene una parte social muy importante, que son los recicladores base, que son aquellos que están ahí y que viven de gestionar la separación de la basura en condiciones que no son las correctas. El INGA, como está en este momento, se supone que está funcionando el cubeto 11. Y creo que ahí termina la vida útil. ¿Se conoce de alguna planificación posterior? Es decir, ¿qué va a pasar una vez que ya no dé más el INGA? Yo recuerdo que en su administración hablamos de lo mismo y ya se construyó el cubeto 10. Hoy tenemos el cubeto 11, pero entiendo que ya no hay chance de nada más. ¿Qué debería pasar? Bueno, lo que debería pasar es generar este nuevo complejo ambiental. O sea, este nuevo complejo ambiental sí o sí tiene que estar listo al cierre técnico del relleno. Nosotros en la consultoría del 2017, que en ese momento se hizo la planificación a futuro y la vida útil del relleno sanitario en ese entonces, tenía justamente el cubeto 11 es el último cubeto que hay. Luego viene el cierre técnico que da unos meses más de vida, pero de ahí no más. ¿Cuánto debería demorar este cierre técnico? Empieza en septiembre del 2026, pero desde ahora ya inicia tal vez algún proceso, o es en septiembre del 2026, ¿y cuánto duraría? Bueno, la planificación establecida en primera instancia era distinta, porque la vida útil era hasta el 2025. Ahora han logrado extender un poco más esa vida útil porque en vista de que el cubeto 11 demoró su construcción, se hicieron unas modificaciones a la gestión de los residuos, alzaron el nivel del relleno, y eso dio cabida a que haya un poco más de tiempo de vida. Sin embargo, este relleno sanitario tiene que ya cerrarse, es imprescindible, porque ya no caben más residuos dentro de este relleno sanitario, y lo que necesita la ciudad es tener un nuevo relleno sanitario, en este caso complejo ambiental. ¿Y por qué complejo ambiental? Porque ya no es solamente un lugar para disponer la basura, sino también para tratarla y valorizarla, que eso es lo más importante. Correcto, María Gabriela. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy gentil. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a María Gabriela Dávila, que ha estado con nosotros hablando justamente sobre la situación de la recolección de basura en la capital, su visión a propósito de la finalización del contrato entre Emaceo y Recovag el próximo 19 y el 20. Este ya va a ser una actividad propia de Emaceo, nos explicó el gerente hace pocos días, y hoy también hemos tenido la visión de María Gabriela Dávila y también estas preocupaciones sobre la necesidad de que Quito tenga un no relleno sanitario, sino un complejo ambiental para el futuro. Gracias a nuestra invitada, 8:28, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.